El Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, tiene el objetivo de conocer a los partidos a través de sus principales dirigentes. En esta ocasión estamos en la sede principal del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Nos acompaña su presidente, el señor José González Espinosa. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí para atender su solicitud y conversar sobre la historia, la vida y el porvenir del Partido de los Trabajadores Dominicanos. En la página web de su partido se indica que el hoy Partido de los Trabajadores Dominicanos es un esfuerzo conjunto de lo que fue el movimiento revolucionario 14 de junio, la línea roja de este movimiento, y de bandera proletaria. También se indica que fue parte del grupo gestor que logró oficializar a la Unión Patriótica Antiimperialista. ¿Cómo se da el paso de una organización de izquierda a un partido, a una organización con miras electorales? Justamente, el Partido de los Trabajadores Dominicanos es el resultado de los grupos revolucionarios nacidos en la clandestinidad antes del ajusticiamiento de Trujillo y posterior. Nosotros somos miembros del movimiento revolucionario 14 de junio. Después de la Guerra de Abril, el 14 de junio se fraccionó en varios grupos y nosotros, el núcleo que fundó al Partido de los Trabajadores Dominicanos, constituyó en el país lo que se conocía como línea roja del movimiento revolucionario 14 de junio, que asumíamos el programa de los expedicionarios del 59 de Constanza Maimón y Estero Hondo. Reivindicábamos el contenido de ese programa de naturaleza patriótico, democrático y progresista, y también hacíamos nuestro las razones fundamentales que sirvieron de soporte al alzamiento de la población dominicana el 24 de abril de 1965 para reponer al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Posterior a la Guerra de Abril, el fraccionamiento del movimiento revolucionario dio origen a varios grupos y el nuestro, la línea roja del 14 de junio, asumió el control del aparato del 14 de junio. Posteriormente, desarrollamos una política de alianza, de reagrupamiento de los diferentes movimientos y personas progresistas del país. Y ya para 1968 dejamos constituido este grupo. En los primeros años del 1970, la represión era desbordante en la República Dominicana. Tanto así que el doctor Balaguer tuvo que organizar unas elecciones solo, porque el Partido Revolucionario Dominicano y el naciente Partido de la Liberación Dominicana no acudieron a esas elecciones. Para entonces, el Partido de los Trabajadores Dominicanos patrocinó, junto al profesor Juan Bosch, es decir, la línea roja, el llamado Frente de la Dignidad Nacional para terminar con el gobierno del doctor Balaguer. Esa política de frente encontró por primera vez en el país una expresión de posible alcance de gobierno en la República Dominicana. Y se hizo una coalición política que la lideraba el profesor Juan Bosch bajo el nombre de Frente de la Dignidad Nacional. Pero la represión de esos años era tan feroz que impidió, por voluntad propia de las fuerzas populares y democráticas, la participación en esas elecciones del 74. Posteriormente, en 1975, cuando los generales del Balaguerato le renunciaron, el secretario de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor de la Aviación
el jefe de Estado Mayor del Ejército, el jefe de Estado Mayor de la Marina, le renunciaron al doctor Balaguer y se creó una especie, una nueva amenaza de golpe de Estado y de insurrección popular en la República Dominicana. A partir de ahí, el partido, la línea roja del 14 de junio, que es nuestra madre, en este caso, formuló la política de un frente patriótico nacional. Y eso terminó denominándose Unión Patriótica Antiimperialista. Así que la Unión Patriótica no fue un grupo surgido de 2 o 3 personas, sino forjado por la línea roja del 14 de junio. Y para eso anunciábamos la participación en el proceso electoral del 1978. ¿Por qué? Porque el doctor Balaguer había tenido el primer tropiezo serio. Se había modificado un poquito el clima internacional y ya el doctor Balaguer, con una crisis económica muy fuerte, no podía seguir gobernando a la antigua. Tenía que hacerle concesiones al movimiento popular, democrático, nacionalista, revolucionario. Y por eso se fundó la Unión Patriótica y lanzamos un movimiento, colectamos firmas y registramos como instrumento político legal a la Unión Patriótica. Y postulamos para esas elecciones al doctor Franklin Franco y al doctor Juan Bes Mejía como presidente, candidato a presidente y vicepresidente. El profesor Juan Bosch era el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el doctor Balaguer, como siempre, candidato eterno por el Partido Reformista y otros partidos. En esas elecciones, el Partido Revolucionario Dominicano, con la candidatura del hacendado Antonio Guzmán, ganó las elecciones. Y al ganar las elecciones, se instauró los primeros esfuerzos ya democráticos después del gobierno de Juan Bosch, porque el gobierno más democrático abierto en la década del 70 fue el del profesor Juan Bosch, de los últimos 50 años del país. Pero ya, ganado el profesor, el señor Antonio Guzmán las elecciones y el PRD, se creó un clima distinto, las organizaciones comenzaron a actuar ya con mayor libertad, la Unión Patriótica retiró la candidatura de Franklin Franco y del doctor Juan Bes Mejía, y con ello permitió que el conjunto del voto popular derrotara al doctor Balaguer. Lo que quiero significar es que nuestro interés en ese caso, la candidatura del doctor Franklin Franco, no era ganar las elecciones, era abrir una brecha, un derecho, ejercitar al pueblo dominicano en la lucha cívica, porque había cambiado el plano internacional. Y la situación nacional se había debilitado, y lo que a represión se podía denominar por la crisis de los generales y el gobierno del doctor Balaguer. En esa situación y en el gobierno del presidente Guzmán, entonces la política de Frente Amplio, la política de unión de patriotas y progresistas, revolucionarios y demócratas, dio paso a que varios grupos de izquierda, que era Voz Proletaria, Bandera Roja y la Línea Roja, unificáramos un propósito: fundar un partido con características claramente definidas de contenido clasista, revolucionario, popular, progresista y patriótico. Todos esos elementos que tendían al progresismo tratamos de agruparlo ahí. Y el 21 de diciembre de 1980 terminó el Congreso, el primer Congreso, el Congreso Unificador, que dio origen al Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Por qué el 21 de diciembre terminó? Eso fue en honor a los mártires y héroes de la patria que cayeron en la insurrección del 63, defendiendo el retorno del país al gobierno democrático del profesor Juan Bosch.
Por eso el 21 de diciembre que cayó Manolo y sus compañeros en las montañas de Manacla, ya habían caído en las montañas de Michi, en la Berrenda, en Loma Colorada, en la escalera de Puerto Plata, en San José de Ocoa, en la Olmo, donde cayó Camaño, en las lomas del Bauruco. En honor a eso se formó el Partido de los Trabajadores Dominicanos en esa fecha. Ese es el tramo de la vida de los movimientos hasta el nacimiento del Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Cuál era nuestra polémica en ese tramo con los diferentes grupos y partidos? Que los partidos dominicanos no tenían definido un rumbo, no defendían en concreto un programa, no tenían una referencia ideológica más que lamentada y desacreditada democracia representativa bajo el signo de las dictaduras, el atropello y el robo de los fondos públicos. A partir de ahí nosotros formamos una plataforma de tipo político, programático, en un marco estratégico y táctico que nos llevaba a luchar por instaurar en la República Dominicana, prima facie, la democracia política con sus defectos y los derechos de los trabajadores. No habían derecho a los sindicatos, no había derecho a la libre asociación, no había derecho al viaje público, al ejercicio real de ciudadanos. Y nosotros hicimos en ese sentido una plataforma que, junto con la que había formado el profesor Juan Bosch al fundar el Partido de la Liberación Dominicana, abrió un nuevo camino para el ejercicio pleno de la libertad política en el país, sin contar los enormes esfuerzos que en esa dirección también realizó el doctor José Francisco Peña Gómez primero, junto con el profesor Juan Bosch y después por separado, unos y otros. Esa es la respuesta a esa parte primaria de vuestra pregunta. ¿Y cuándo se oficializa con este nombre de Partido de los Trabajadores Dominicanos el partido ante la Junta Central Electoral? ¿Cuándo se da este reconocimiento? Tan pronto el partido salió a la calle, constituido, tenía una orientación precisa: actuar en todos los escenarios de lucha que se abrieran en la República Dominicana, que apuntaran a ampliar las libertades democráticas, a consolidar, alcanzar y consolidar un gobierno, un régimen de derecho y un respeto estricto a los derechos ciudadanos. Por eso emprendimos una campaña de recolección de apoyo en la sociedad y conseguimos que la Junta Central Electoral reconociera al partido como una institución no formada ante nosotros, sino formada ante la ley. Y obtuvimos sin ninguna dificultad el porcentaje que se requería para esos tiempos, un 2% de los ciudadanos que participaron en las elecciones anteriores, las del 82, no tuvimos ninguna dificultad, cogimos el doble de las firmas, abrimos 25 locales en cabecera de provincia, que era lo que establecía la ley, y en las inspecciones de la Junta para ellos fue tan asombroso que no hubo ninguna discusión el día de la audiencia para su reconocimiento. A partir de ahí, nosotros actuamos como partido político. Abrimos un local en la avenida Duarte 66, arriba de Centro Moda, entre la Barahona y la Francisco Enrique y Carvajal, y ya para el año 90 compramos este local. Nos establecimos aquí como un partido legal, pero con un partido que no tiene escenarios preferidos. Los escenarios en que un partido actúa de acuerdo a nuestra visión de la lucha social, de la lucha política, la lucha entre las clases, depende del escenario que se presente y de la preparación que usted haya hecho como institución para actuar en una dirección o en otra.
como ya el doctor Balaguer desde el 78 no podía seguir actuando como antes, había cambiado el panorama general del mundo y de aquí participamos en todo el proceso legal de lucha cívica, de lucha sindical, de lucha estudiantil, de lucha de género, en todos los terrenos. Y desarrollamos siempre una actividad intensa en el plano internacional, pero siempre con una visión precisa. Dada la composición social dominicana, un estudio fabuloso del profesor Bosch, está claro que en un país segmentado en clases sociales, en segmentos de clase, y clases que se dividen en alta, media y baja, un solo partido nos reúne todo el espectro social, todas las clases, sectores y segmentos que interactúan en la sociedad, como para solo, por sí solo, alcanzar el poder y gobernar mucho tiempo. La experiencia del 63 era muy aleccionadora. Entonces nosotros siempre hemos sido partidarios, formuladores desde la década del 70 de las políticas de alianza, de frente amplio, de uniones, de bloques en que interactúan los diferentes sectores, siempre que tuviesen una visión aproximada de una programática, de cuáles son las cosas fundamentales que necesita la sociedad dominicana para su desarrollo, su crecimiento, su consolidación como nación soberana e independiente. Entonces, la política de alianza para nosotros es una regla desde nuestro nacimiento. Y somos autores de esta frase. En la República Dominicana ningún líder, ningún partido, ninguna clase social actuando solo puede reunir las fuerzas, los conocimientos, los recursos humanos y la acción suficiente para instaurar un gobierno que transforme, cambie, modifique y consolide la nación con progreso y en libertad. Por eso es la política de alianza, la política de frente amplio, la política de unión patriótica o la política del bloque progresista con la que nos desenvolvemos ahora. Esa es una visión consustancial a las luchas triunfantes en el mundo, antes a través de las luchas armadas en los pueblos, en Vietnam, en China, en la Unión Soviética, en la Europa del Este, en Cuba, en cualquier lugar. Entonces son los que aprecian, le dan valor, cultivan y realizan las alianzas, tienen posibilidad de gobernar y gobernar mucho tiempo. Esa visión que tenemos. Entonces, usted, de lo que, diferente a muchos, no ve nada contradictorio en que el PTD haya concurrido aliado al PRD en 1990, 94 y 96, lo haya nominado usted en el año 2000 y luego forme parte del bloque progresista, nominando al candidato Leonel Fernández 2004, 2008 y manteniéndose con el PLD para las elecciones del 2012. Sí, no, eso no tiene nada de extraño. Eso es lo que implica que uno tiene que interpretar la realidad en cada momento de la marcha de la sociedad. Fíjate, formulamos la Unión Patriótica como un frente político. Agrupamos diversos sectores de izquierda para su participación. Se quiebra el Frente de la Dignidad Nacional y surge el Acuerdo de Santiago. Pierde el doctor Balaguer el poder. Lo gana el Partido Revolucionario Dominicano en el 78 y vuelve y lo gana en el 82. La línea roja no fue parte de ninguno de esos gobiernos. Es decir, se forma y participamos aliado con el doctor Peña Gómez, más que con el PRD como institución. Porque una persona también que hizo sacrificio y lucha en el pueblo dominicano fue el doctor Peña Gómez en favor de la libertad política. Entonces, él también compartía con nosotros y conmigo en particular esa visión. Por eso no fue difícil ayudarlo, trabajar con él para que recuperara en el 1990 su partido. Porque el doctor Balaguer hizo una jugada,
puso a la Junta Central Electoral como un instrumento a que certificara la división del PRD, creándole el PRI y creando el BIS. Y como el profesor Juan Bosch era un candidato fuerte para el 90, entonces él sacaba de juego al PRD y se agenciaba una parte de esos votos con una cuota tan alta que logró engañar al país, quitándole el triunfo que había tenido el profesor Juan Bosch en 1990. Esas eran de las habilidades del doctor Balaguer y que la oposición no entendía que había que hacer un gran frente para poder derrotarlo. Entonces, en el 90 nosotros, el doctor Peña Gómez no iba a ganar las elecciones en el 90, pero nosotros le ayudamos a que recuperara su partido, porque era la parte de las fuerzas democráticas en el país. Pasado ese episodio, si le ayudamos a recuperar su partido en el 90, porque sacamos 444,000 votos, aliados el BIS, el PTD y el Bloque Socialista. Esos tres nada más. Obtuvimos 444,000 votos. Y eso necesariamente afectó al Partido de la Liberación Dominicana. Se aprovechó el doctor Balaguer y se quedó con el poder. Entonces, ¿podíamos repetir el mismo golpe? De ninguna manera. Y se hizo una gran alianza en el Acuerdo de Santo Domingo, y nosotros que hemos sido, si no padre, padrino o hermano en el gestor de la creación de frentes de bloque amplio, no podíamos quedar fuera. Por eso, los primeros que integramos ese frente, ese Acuerdo de Santo Domingo, fue el doctor Peña Gómez, Gonzalo Espinosa y Fafa Tavera, que representamos al Bloque Socialista, que se llamaba así, al Partido de los Trabajadores Dominicanos y al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué pasó en las elecciones del 94? Que la ganó el doctor Peña Gómez. Y entonces los votos del PLD, en este caso a la inversa de lo que había pasado en el 90, sirvieron para que el doctor Balaguer se volviera a quedar. Entonces Balaguer no tenía de quitipón, jugando a las divisiones de los partidos y de los grupos, de por Dios. Por eso es que hay que entender definitivamente el valor que tiene la unidad de fuerzas diferentes si tienen un programa común. Aunque sea táctico, transitorio, aunque sea de meses, siempre la unidad produce buenos resultados. Entonces es una política de los frentes populares en todo el país, en todo el mundo. Sin esa alianza en Chile, Pinochet hasta la muerte. Sin esa alianza en Nicaragua, Somoza para siempre. Sin esos frentes en Cuba, Batista por los siglos de los siglos. Sin esa coalición de ingenieros, comerciantes, hacendados, no matan a Trujillo. Entonces es un resumen de la historia de la vida. Y el profesor sabía eso porque el profesor Bosch primero lo formuló en el bloque de la Dignidad Nacional. Y después trabajó siempre, pero necesitaba tener un partido él para soportarlo. Y eso es la historia que trae. El Partido de la Liberación es fuerte, suficientemente fuerte como para juntarse ahora con muchísimos aliados. ¿Tenemos toda la misma visión? No tenemos la misma visión. Tenemos coincidencias tácticas y algunas coincidencias estratégicas. Pero mientras hayan puntos que nos unan y que sean de utilidad, esa política tiene que ser practicada. Siempre producirá efectos positivos en favor del pueblo. En esa misma línea, ya usted ha explicado bastante de la siguiente pregunta, pero todo lo dicho por usted sería la respuesta a lo que algunos indican, que las alianzas por parte de los partidos emergentes son un mecanismo simplemente para mantener el reconocimiento de la Junta Central Electoral o para alcanzar una cuota de poder a través del acceso a cargos públicos. ¿Qué opina usted sobre esta opinión generalizada en algunos ciudadanos? Mira, en eso hay opiniones inducidas, opiniones malsanas, opiniones sin fundamento.
pero tampoco puede descartarse que haya esa intención en uno u otro grupo. Eso es inescrutable en la mente humana desde fuera. Lo que es una verdad hoy es que se desarrollan en el país libertades democráticas, derechos ciudadanos, instituciones electorales, procedimientos cívicos, y los partidos, los grupos grandes, pequeños o medianos, tienen un escenario electoral y en él tienen que intervenir en la forma que entiendan que le beneficia al país o a ellos como grupo. Pero eso es para los que son políticos y viven de la política. Los que son políticos porque tienen sentimiento patriótico, sentimiento nacional, deseo de desarrollo, de progreso, tienen que ser medidos de maneras diferentes, porque no se buscaba conservar legalidad en la lucha contra Trujillo. Y yo caí preso en el 58 del siglo pasado, 1958, agosto. Entonces no es igual, no se puede uniformar a todo el mundo. Es como si quisiéramos vestir de blanco a todos en el país, o vestirlo de verde. No, diferentes opiniones sobre eso. Ahora, lo que no está en duda es que el espacio electoral ha ido abriéndose cada vez más y cada vez va a mejorar más la ley electoral, cada vez va a crecer más la conciencia cívica y cada vez más la gente va a reflexionar con mayor profundidad en el valor que tiene su voto para elegir y quitar gobiernos. Entonces, en ese escenario, quedarse fuera de participar en unas elecciones simplemente no hacerle bien al país. Ahora, si usted tiene deseo de unidad y otros los tienen, ¿por qué no lo hacen? Porque entonces podría formularse la pregunta al revés. ¿Y qué tanto interés tienen los partidos grandes en aliarse con estos partidos pequeños? Si no valemos nada, si aportamos muy poco, si somos vividores del presupuesto de la nación, si lo que queremos es que nos dé dinero la Junta. Entonces ellos son cómplices, apoyan, trabajan para facilitar esa línea de acción. No, esa es ignorancia en el conocimiento de la lucha política, social, mundial y particular. Hay un solo país democrático, sea de democracia socialista o democracia neoliberal o conservadora, que no formulen alianza política. ¿O es que nosotros no creemos que estamos que nosotros somos el centro del mundo? No es verdad, ni descubrimos la política como ciencia. No, ese no es un aval que tenemos nosotros como científicos sociales. Eso se ha desarrollado en otros años. Por eso es el ejercicio de un derecho. Lo que hacen los partidos cuando formulan. Los que quieren ir solos se van solos. Eduardo Estrella va siempre solo. Amable Aristes dice que quiere ir solo, pero se va con Hipólito. Y te critican de una manera u otra. Es muy bien que hayan partidos, que se pongan de acuerdo, que se alíen y actúen como bloque, o como frente, o como gran unión. Eso beneficia al país, eso deja menos conflicto, menos tirantez, más fuerza y más tino para hacer las cosas que el pueblo está deseando que se hagan. De otra manera, se había hecho imposible el salto espectacular que dio la candidatura de Danilo Medina, que en el momento de su proclamación tenía una desventaja enorme. Y mire que para nosotros fue de mucha satisfacción ser el primer partido de los integrantes del bloque progresista que proclamó a Danilo en un acto formal en el Hotel Clarion, sin que antes interviniéramos en lo más mínimo en la lucha interna que desarrollaba el Partido de la Liberación Dominicana para seleccionar su candidato. Ese es un problema de concepto. Es decir, ¿por qué yo tengo que ir a votar por un candidato en una lucha interna en otro partido? Eso es sabotaje, eso es truco, eso es intromisión en los asuntos internos.
tenemos que fomentar la unidad y el respeto. Entre los que se alían es porque se aprecian, se respetan y creen que pueden hacer cosas buenas actuando juntos. Entonces son juicios a veces distorsionados porque quisieran que solo existieran dos voces, dos partidos en la República Dominicana. Y la sociedad dominicana es más amplia que dos partidos. Siguiendo con la parte ideológica, en una escala de 1 al 9, donde 1 es totalmente izquierda y 9 totalmente derecha, ¿dónde se ubicaría al Partido de los Trabajadores Dominicanos hoy en día? Nuestro fundamento siempre ha sido una revolución de nueva democracia como un paso intermedio a una sociedad socialista. Esa es nuestra visión de la marcha histórica de nuestra visión. ¿Qué queremos decir con eso? Que la ideología, en tanto nosotros identificamos con la teoría de las clases y las luchas de clase. Las clases que buscan tener realmente participación en todo lo que tiene que ver la sociedad. Y que así como la riqueza es producida colectivamente, también la riqueza debe ser disfrutada colectiva y socialmente. No es la creación de riqueza para que un grupo tenga todo y los que trabajan apenas tengan para garantizar estar bien. Esa es la más feroz concepción de la propiedad. Entonces, nosotros nos identificamos como revolucionarios, democráticos y socialistas, y lo englobamos en un término: progresista y progresivo. Nosotros no somos de mentalidad capitalista a la ultranza, no. El capitalismo, el neoliberalismo, el monopolio no tiene nada que ver con la justicia social distributiva con sentido humanístico. Por eso la doctrina de nosotros se ajusta, se reajusta, pero siempre en una dirección. Si la riqueza se produce colectivamente, también los que producen la riqueza tienen que ser beneficiarios tan legítimos como los que aportan el capital. Ellos aportan el capital, la moneda, nosotros aportamos la fuerza de trabajo, el pueblo. Es igual que la doctrina, pero la doctrina no se realiza de un solo plumazo. No es como hacer un bordado o redactar un manifiesto. Es una lucha continua, constante, aprovechando cada escenario siempre para dar un paso hacia adelante, siempre para conseguir otra conquista, siempre buscando un estado mayor de bienestar material y espiritual de los pueblos, y respetando lo que se concibe en el mundo de hoy como independencia y soberanía de nuestros pueblos. No hay pueblos para dominar a otros. La lucha de la humanidad ha sido un eterno movimiento hacia adelante en busca del bienestar y de la libertad más plena. Que haya exceso, siempre va a haber exceso en todo. Y en la doctrina también hay extremistas en el manejo de la doctrina. No en la doctrina socialista o democrática, sino en la dictadura, en la doctrina dictatorial, de la fuerza, del predominio del abuso. Por eso que son los distintos regímenes de fuerza que van del conservador moderado, el conservador extremo, el conservador loco, como han sido estos dictadores asesinos que hemos tenido en el mundo y en el continente. Viendo los símbolos del partido, una flor de cayena, ¿qué lectura le da el partido a este símbolo? ¿Qué significa? ¿Qué significado entraña? Mire, lo primero es que quisimos buscar algo que el país conociera, y lo conociera a un simple golpe de vista. Y en eso yo tenía una experiencia muy importante. Cuando se fundó el Partido Revolucionario Dominicano,
Yo creo que el profesor Juan Bosch fue de los ideólogos de usar el blanco y usar el toro. El dominicano que no conociera lo que es una cosa blanca y un toro no es de la isla. Después el profesor buscó otro símbolo para su partido, para el PLD. Buscó un color. ¿Y quién no conocía en la sociedad dominicana el morado en las iglesias? O el aguacate morado de la campiña. Uno siempre trata de buscar algo para una identificación fácil, sobre todo con una tasa alta de iletrado, tan alta que teníamos hace poco. Todavía tenemos 1 millón y algo y es demasiado. Y por eso es tan bueno que se haya abierto la campaña para no tener un analfabeto más en la República Dominicana, que es una vergüenza. Entonces nosotros buscamos la flor de la cayena. El que camina el país sabe que hay cayena por todas partes. Y el que camina el Caribe, las islas del Caribe, se da cuenta que es igual. Hay cayena por todas partes. Y si usted camina a Haití, donde los cerros están pelados, donde quiera que nace una gotica de agua y la mata de cayena. La cayena debió ser una flor nacional. Pero como tenía más valor la caoba de los que nos colonizaron, pusieron la de la caoba y todavía creo que la mantienen. Esta debía ser la flor nacional. Por eso nosotros cada 21 de enero, cada 21 de diciembre hacemos ofrenda. Y la primera ofrenda, la hicimos en el gobierno de Balaguer. Desde el 65 hasta hoy no pasa un 21 de diciembre sin que nosotros llevemos flores a la tumba de Manolo y los guerrilleros, al busto de Manolo o al busto de la Miramar. Y siempre llevamos coronas de cayena. Esa es la expresión nacional que nosotros encontramos para identificarnos con facilidad. El pitilo a veces lo pintan de amarillo, salen unos punticos negros, pero eso es la creatividad de los pintores, los diseñadores. Pero nosotros nos sentimos muy bien con esa identificación. Muchos partidos dominicanos, principalmente el PLD, el PRD, el PRCC, tienen una figura histórica, un líder que los representa, que utilizan como ícono. En el caso del PTD, el PTD se adhiere a alguna figura en especial, a una o varias figuras en especial, que pueda utilizar como referencia histórica del ideario del partido. La referencia histórica fundamental de nosotros son los expedicionarios del 59. Y posteriormente, después de la caída de Manolo, Manolo ha pasado a ser el símbolo del partido, porque fue el dominicano de esos tiempos que, estando en el país, desde la lucha interna del país, hizo el compromiso, nos levantó, nos estimuló, nos convenció de tomar un camino y probó que no solo nos convencía a la gente que tomara el camino, sino que él siempre fue adelante. Entonces para nosotros Manolo es el símbolo de esta generación que formamos el PPD. Trabajamos con él, combatimos con él y tuvimos la suerte de no alcanzar el país con el que él soñó y por el que él luchó. Por eso lo usamos como símbolo y aquí en nuestra puerta tenemos un busto de Manolo, pero no solo Manolo. Así como estos compañeros que cayeron en el 59, en el 63 y en el 65, nos quedan los héroes y mártires de la guerra de abril. El Play de Morillo cayó también en la acción de Palacio. Cayó ahí Ilio Capozzi. Cayó uno de los mentores en el campo militar y muy leal al profesor Bosch, el coronel Fernández Domínguez. Son héroes, son íconos de todo. Los patriotas somos de una misma familia.
y tenemos que honrarlos a todos, pese a que se haga una distinción particular como símbolo, pero los patriotas somos de una misma familia. Por eso no se puede hablar de sentimientos, de íconos, de símbolos para las fuerzas revolucionarias, soslayando, desdeñando o dejando de colocar a Camaño en su justa dimensión, o a Mauri Germán Aristi, a Bienvenido Leal La Chuta, a Ulises Cerón Polanco, o a Virgilio Perdomo, ellos también. Y miles de dominicanos que han dejado la vida en el camino, pero cada vez nos acercamos a una patria mejor, aunque muchos pesimistas, miopes, crean lo contrario. El país no va hacia atrás, va hacia adelante. Y todavía tenemos fuerza, voluntad, espíritu, esperanza de que cada día vamos a ir mejor. En mayo de 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le visita aquí en su partido. Con el significado actual que tiene Chávez para muchos pensamientos de izquierda en el contexto latinoamericano, ¿qué significado le da a usted y su partido a esta distinción del presidente de Venezuela? Mira, para nosotros fue de gran alegría, de satisfacción y de comprobación de que las personas, mientras más grandes son en sus acciones y en sus pensamientos, más humildes se comportan. Y esa parada de Chávez en este local, para nosotros lo que reflejó eso, una persona abierta, sincera, sin complejo, que se paró a saludar a unos amigos, que también nosotros hemos visitado en Venezuela, anteriormente a eso. Incluso en una ocasión lo hicimos junto con el doctor Leonel Fernández, almorzamos juntos, participamos de los actos. Entonces, no tiene nada de extraño. En los presidentes latinoamericanos es extraño, pero él bajó ahí manejando su vehículo él, y se paró, y entró, y se lo presenté al vecindario y se abrazó con todo el mundo. Y eso refleja que la gente no se siente más realizado cuando es más sencillo se maneja frente a los demás y al pueblo. Pero yo te puedo decir que en esta casa también han venido personajes extraordinarios de la República Popular China aquí a esta casa. A esta casa también han venido muchos presidentes, del que han sido presidentes de la República. Preval venía a los actos de gobierno y bajaba a pie aquí, a pie, solo. Se le perdía a la gente a venir sentada a hablar con nosotros aquí. Los chinos lo han hecho coreanos, lo han hecho los nicaragüenses. Porque nosotros también durante muchos años hemos cultivado unas relaciones francas, abiertas, múltiples en el mundo. Nosotros tenemos amigos en todo el mundo y tenemos amigos con los que tenemos un porcentaje altísimo de coincidencia y otros con los que tenemos pequeños porcentajes de coincidencia, pero nos respetamos y nos queremos. Cuando el presidente Lula venía al país, antes de ser presidente también, venía aquí, o iba a almorzar con nosotros a cualquier pequeño restaurante de aquí de esta zona. Es decir, nosotros tenemos tradición de recibir a nuestros amigos. Y somos recíprocos porque ellos nos reciben también a nosotros cuando le visitamos, con mucha franqueza, con mucha humildad, y siempre sacan un poquito de tiempo para ver. Ahora, en este momento de la entrevista, nosotros hacemos todos los votos del mundo por la recuperación del presidente Chávez. No en tanto persona, en tanto símbolo de las luchas latinoamericanas, de la solidaridad, de la hermandad, de la cooperación, de la coordinación, y por haber revivido con tanta intensidad el espíritu latinoamericano y caribeño. El Partido de los Trabajadores Dominicanos pertenece a un grupo internacional, a una asociación de partidos internacional, pertenece a alguna afiliación de movimientos de izquierda. Mire, nosotros somos parte del Foro de Sao Paulo y después todas nuestras relaciones son bilaterales. Nosotros no estamos adscritos a una federación de partidos, no. El Foro de Sao Paulo es un foro abierto
de debate en que cada quien expone sus ideas, acopia ideas, coordina acciones, intercambian visitas, examinan programas, planes y proyectos, pero respetando cada quien su identidad y las políticas que aplique en su país de acuerdo a la realidad concreta de nuestra nación. Nosotros no creemos en esos aparatos en los que se fijan líneas, se mandan órdenes, se dan instrucciones, no. Nosotros practicamos unas relaciones de iguales, de respeto, de cooperación y de igualdad. Y asistimos a cualquier foro, cualquier evento, a Cuba, a Nicaragua, a China Popular, a Corea del Norte, a Brasil, a Venezuela, donde quiera. Entonces tenemos eso, una relación multipolar, en ese sentido, como quisiéramos que fuera el mundo. Quisiéramos que fuera, así como son nuestras relaciones, quisiéramos que fuera el mundo, de relaciones multipolar, no de relaciones unipolar, para no tener batuta sobre nuestra cabeza. En el año 2000, el Partido de los Trabajadores Dominicanos decide nominarlo a usted como candidato a la presidencia, rompiendo quizá con la tradición de las políticas de alianza que había llevado hasta el momento. ¿Qué le motivó al partido a tomar esta decisión? Mira, la principal razón que hizo que el Partido de los Trabajadores Dominicanos acudiera con una candidatura propia en mi persona en las elecciones del 2000 tenía dos fundamentos. Primero, habíamos pactado un programa con el doctor Peña Gómez en las elecciones del 94 y la del 96. Un programa, un plan y unos compromisos. El doctor Peña Gómez no pudo ser presidente en el 94 ni en el 96, cuando ganó el presidente Leonel Fernández las elecciones. Para el 2000 ya el doctor Peña Gómez había muerto. Y además de nuestras coincidencias políticas, teníamos lazos de amistad muy sólidos, nacidos antes del asesinamiento, de la muerte de Trujillo. Mi compromiso con la visión que tenía el doctor Peña Gómez, con la que teníamos nosotros, era coincidente en ese tramo. Y le apoyamos en el 90 y le apoyamos en el 94 y en el 96. Al doctor Peña Gómez fallecer el 10 de mayo de 1998 y conociendo nosotros la estructura del Partido Revolucionario Dominicano y el candidato que iba a presentar, no teníamos ninguna ilusión en que pudiese desarrollar un gobierno de éxito. Había una canción de los Matamoros que decía que conocía de lejos al marchante, y nosotros no queríamos envolvernos con el marchante, que tenía todas las posibilidades de ganar las elecciones del 2000. Y además, porque en intercambio íntimo con el doctor Peña Gómez, me dijo, posible y casi seguro nosotros vamos a ganar el 2000, y no va a ir peor que con Jorge Blanco. Una advertencia hecha por un amigo, una gente que yo respaldé y apoyé, que me consideraba y nos consideraba, yo la tomé muy en cuenta y preferimos asistir con una candidata propia sin tener ninguna posibilidad de éxito. Esos son de los sacrificios que un partido tiene que hacer y un dirigente en un momento determinado en favor de mantener lo que son su visión de los procesos, su compromiso con el país y la confianza entre la gente que lo sigue. Y tampoco, todavía yo era senador, y yo no podía, siendo senador, pasar a formar parte de una propuesta de Danilo Medina, quien era mi amigo anterior. Amigo mío, tanto como Peña Gómez, Danilo era mi amigo. Habíamos estado juntos en el Congreso, pero era un acto punible para entenderse en la sociedad que siendo senador del partido de una alianza pasara inmediatamente a apoyar a otra alianza. No lo hicimos.
preferimos hacer un sacrificio e ir a unas elecciones en que no íbamos a tener una votación significativa, perder el reconocimiento, porque eso no era, para nosotros nunca ha sido un problema. Nosotros no existimos porque estamos reconocidos, porque si nacimos desde el 58 y conseguimos la legalización al terminar, al comenzar el 80, la década del 80, eso no es un problema para nosotros. Esa es una razón por la cual nosotros presentamos esa candidatura, porque no nos íbamos a conformar a pregonar un programa que no había programa, ni había mucho menos garantía de que fueran a ejecutar algunas de las cosas que estaban comprometidas. Esa es una razón. Y como la alianza es entre hombres libres, entre gente que piense libremente, teníamos la libertad ya en el 2004 de formular una nueva política de alianza con otros actores con programas más definidos. Esa es la verdadera historia de este. Esa afirmación de que en el 2000 le irá peor que en el gobierno de Blanco, La expresión fue esta: vamos a ganar las elecciones del 2000 entre 2 años, Gonzalo. Ojalá que no nos vaya peor que con Jorge Blanco. Yendo ya al funcionamiento interno del partido, ¿cómo se lleva a cabo la democracia interna del partido para la toma de decisiones, selección de dirigentes y elección de candidatos a cargos de elección popular? Por ejemplo, ¿cómo se designa a José González Espinosa como el presidente del partido cada qué tiempo se convoca a una elección para reelegir a González Espinosa o tener otro aspirante? ¿Y cómo se eligió a Danilo Medina, en este caso, como el candidato presidencial de 2012? Mira, nosotros como partido tenemos una historia doctrinaria, tenemos un enfoque filosófico, político, y sabemos que los partidos, como todas las instituciones, necesitan tener una visión, precisar su misión y tener un ordenamiento jurídico, político a su interior, obligatorio, respetable obligatoriamente, por todos los niveles de la estructura que la integra, desde el presidente hasta el altar simpatizante. Y en eso nosotros somos podríamos decir, hasta medio psicorrígidos, porque creemos que sin disciplina no hay posibilidad de sostener las organizaciones, que es un síntoma presente hoy en los partidos globalmente en la República Dominicana, que si no se le presta atención terminaremos mal. Pero en eso nosotros tenemos una característica. Miren, nosotros somos el único partido de la República Dominicana que no deja de hacer su congreso cada 4 años, cuando eran 4 años, o cada 5 años, después que el estatuto fue modificado. Tenemos 8 congresos sucesivos, cada 4 años, cada 4 años, cada 5 años, cada 5 años. Eso es nosotros, así mantenemos nosotros el funcionamiento estructural del partido. Y las elecciones se hacen con voto en una urna, con las motivaciones de todos los candidatos, un voto secreto y un comité que dirige esa votación sin la intervención de ningún dirigente. Se selecciona por voto popular en el partido quienes van a hacer el papel de conductores del Congreso y quienes van a hacer el proceso de elección. Ese es un sistema que a nosotros nos ha dado excelentes resultados y las decisiones se toman como universalmente se hace, por mayoría de votos de los delegados calificados. El número de delegados a los congresos es un número preciso, previamente difundido, conocido por toda la estructura, y los delegados tienen que ser elegidos en asamblea abierta. Así que si de Santiago vienen 10 personas, son 10 personas elegidas por los santiagueños en su congreso de provincia.
y después se hace un pleno de toda la región del Cibao. Entonces el pleno certifica a los delegados de la región, discute las posiciones que tiene y vienen a discutir al Congreso Nacional. Ese es un sistema estatutario establecido, un estatuto que nosotros nos empeñamos en que se respete, se difunda, se conozca, para que cada quien sepa sus derechos y sus deberes. Y tratamos de ser también, cuando hay momentos de incomprensión o temas muy complejos, no nos limitamos con votarlo por mayoría. Hacemos todo el esfuerzo por alcanzar un nivel de consenso en la discusión que permita garantizar una unidad más amplia de la simple mayoría o de la mayoría absoluta, sino porque lo que necesitamos no es la mayoría, lo que necesitamos es el conocimiento global de las políticas que lo rigen, de la calidad de los dirigentes que la hacen y de la capacidad que tienen para ejecutarlo. Esa es la forma en que nosotros mantenemos esa vida. Por eso hemos perdido a mucha gente a veces. No hemos tenido que el partido hacer una asamblea o un congreso y sacar a fulano. No hay ningún problema porque no es que lo sacamos. Es que el que viola el estatuto, él mismo abre su puerta para irse. No es que expulsamos a nadie. Es que la persona sabe que si cometió 2 o 3 errores y están identificados, no pueden o corrigen o lo dejan. ¿Cuáles son las estrategias, cuál es la agenda política que tiene el partido para mejorar su posicionamiento en el sistema de partidos dominicanos? Por ejemplo, captar jóvenes, captar al género femenino. ¿Cuáles son esas estrategias? Mire, nuestro mayor esfuerzo siempre ha estado hacia los trabajadores en sentido general. Para nosotros, trabajadores, en una sociedad como la nuestra, que en la Europa del Este o la Europa Central le llamaban los trabajadores de cuello blanco. En este país nosotros no decimos de cuello blanco. En el trópico los colores son muy abundantes. Entonces nosotros preferimos trabajadores diversas, la diversidad de los trabajadores como blanco fundamental de reclutamiento de nuestro esfuerzo. Y como decimos trabajadores, en esos trabajadores también están los trabajadores del intelecto, los trabajadores de la ciencia, jurídica, médica, agronómica, para nosotros son trabajadores. Los de la tiza y la pizarra son trabajadores para nosotros. Los que manejan software son trabajadores para nosotros. Los que trabajan en las tiendas son trabajadores para nosotros. Y hay dueños de pequeños negocios que son trabajadores de comercio y empleados de comercio. Si no vemos los trabajadores como se veía a la antigua, que trabajadores eran todos los que eran asalariados y los otros eran los dueños. El mundo es otra cosa hoy, no es así. Entonces, ese es nuestro blanco, nuestro enfoque fundamental. Después, los distintos segmentos sociales es otra cosa. Es decir, ya las mujeres son más de la mitad de la población. El último censo dice que está un poquito abajo, bajan casi un punto porcentual. Pero las mujeres son indispensables en nuestro trabajo. Y en una población como casi toda América Latina, y nosotros en particular tenemos una enorme proporción de jóvenes. Y de jóvenes de otra pinta, jóvenes de otra formación, jóvenes de otras aspiraciones, jóvenes decididos a avanzar en el país. Y ese es un blanco también nuestro. No puedo decirle a ustedes que sea hoy muy fuerte eso en nuestra presencia, está débil en ese momento. Pero tenemos un esfuerzo sostenido en esa dirección. Y la estrategia políticamente hablando ahora no sale ya de captar las personas para el crecimiento. Nosotros entendemos también que el otro elemento nosotros dividimos esas dos cosas. Fuerza organizada, que es fundamental, y una opinión pública positiva. Son nuestros dos ángulos de actuación. Y la opinión pública positiva para nosotros implica
No solo que las cosas se digan bien, o que sean en favor de la población, sino de reivindicar cosas que estén en el centro del desarrollo de la sociedad. No reivindicaciones pasajeras, que por lo regular se concentraban en el aumento del salario o en la libertad sindical. El neoliberalismo ha estropeado enormemente la libertad sindical, lo ha disuelto los sindicatos, lo ha maleado, pero eso no dice que los trabajadores son malos. Están oprimidos, están aplastados, están con niveles de vida inaceptables en la sociedad de hoy. Pero ahí, en eso está enfocado nuestra política de crecimiento, nuestra política de relaciones. Ahora mismo yo le puedo decir, ya cuando saldrá esto, se verá que estaremos en otro nivel. Nosotros entendemos que en este momento la República Dominicana necesita hacer 3 esfuerzos, enormes esfuerzos. Número 1, hacer lo posible para que sus riquezas mineras sirvan al país. Número 1, esa riqueza minera, esa donación de la naturaleza de este país, que tenemos que aprovecharla al máximo. En segundo lugar, el país necesita, así como el presidente Danilo ha dicho que la educación es el otro nombre de la libertad, nosotros decimos que la energía es la partera del desarrollo. Sin energía no hay desarrollo en un país. Entonces nosotros tenemos recursos naturales abundantes, mineros, tenemos tierras fértiles, tenemos bastante agua, pero nos falta energía. Eso es un segundo lugar. Y si juntamos eso con la educación y la salud, para aprovechar la ciencia y la tecnología de la época, el país va a salir adelante. Alrededor de eso que nosotros queremos hacer, opinión pública positiva, para levantar el sentimiento nacional, la confianza nacional y la seguridad de que nosotros podemos tener y construir un país mejor. Y mientras más partidos, grupos, personas, clases, segmentos nos unamos para actuar en esa dirección, más rápido será el proceso y más altos los resultados del desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano, que es la meta central y la razón de nuestra lucha. Para finalizar, ¿contempla el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ya de cara a 2016 y elecciones futuras, seguir aliado al bloque progresista o aliarse a nuevas fuerzas emergentes o incluso una alianza con el PRD? Lo que nosotros no vamos a variar nunca es la idea de que solo uniendo una gran franja de la población con un programa realmente democrático, con objetivos económicos racionales pero progresivos, hacia la mayor igualdad y equidad posible, siempre que aparezcan propuestas de esa naturaleza tendrán en nosotros un receptor. Siempre, porque nosotros no nos fijamos en las personas, nos fijamos en las propuestas y después en la capacidad que tengamos para ejecutar esas cosas. Y como en el país han ido produciendo descantamientos y hay un movimiento tan intenso en la sociedad dominicana, pues los cambios son continuos, esos son los que marcan el tiempo. A veces se cae se quiere tirar una bola de cristal a ver qué dice, para 10 años después, y eso no vale. Si tenemos éxito en el gobierno actual, si logramos los objetivos con los que nos hemos comprometido, si cada vez el bloque tiene que modificar muchas cosas, porque nosotros partimos de una máxima en lo que han hecho cambios y revoluciones. Los que ayudan a montar gobiernos tienen que ser participantes activos de esos gobiernos. Los que formulan las políticas tienen que ser parte de quienes las discuten. Y si usted la discute, también tiene que ser parte de los que la ejecutan.
Siempre que se respete el valor de cada quien, por pequeño que sea, se fortalecerá la unidad. Y no solo habrán bloques como de 5, 10, 15, 12, habrán bloques cada vez más amplios, y más amplios serán nuestros triunfos. Es con esa visión que nosotros vemos el problema. Estamos apenas iniciando un gobierno con el presidente Medina, con señales muy positivas, esperanzadoras, y nosotros queremos que cada vez sean más, y que sean tan buenas como las primeras, para que las últimas no sean de humo, sino más efectivas. Señor González, hemos terminado nuestra sección de preguntas. El Observatorio Político Dominicano y la Unidad de Partidos Políticos le da las gracias por habernos acompañado, habernos permitido visitarles aquí en el local del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Ha sido un honor compartir con usted una figura protagonista de tantos procesos históricos del pueblo dominicano. Muchísimas gracias y espero haya nuevas oportunidades para compartir. Pues yo quiero decirle a ustedes la alegría que siento de que 3 jóvenes, lo veo como jóvenes, más o menos de aproximadamente la edad de mis hijos, unos que están entre 27 y 42 y 40, estén en esta labor, se dediquen a estudiar estos fenómenos sociales y políticos y ayuden a que la sociedad se forme un juicio realmente democrático, un sentimiento realmente nacional y patriótico, y piensen sobre todo que a ustedes les va a tocar hacer las cosas que nuestras fuerzas no nos permitieron hacer. Ahora, porque ustedes son más tenaces, más calificados, en mejores tiempos, y si copian de los esfuerzos que hace la institución que le permite desarrollar este observatorio, sé que van a hacer muchas buenas y cada vez más contribuciones. Muchas gracias.